Bueno, mi nombre es Germán, soy organizador de la comunidad de Net Binance, soy desarrollador Net también y hace un par de años que trabajo también como desarrollador front, principalmente con Angular. La charla un poco iba a ser originalmente cómo migrar una aplicación de Angular 1 a Angular 2. Yo la empecé a armar, me di cuenta que era demasiado largo y que si Jorge no me dejaba tiempo era imposible hablarlo. Entonces, la charla va a ser cómo preparar una aplicación para ser migrada de Angular 1 a Angular 2. Es un poco también experiencia, un poco unos cuantos fracasos, intentos de migrar una aplicación, la aplicación que tenemos en el negocio, migrarla, fue difícil, fracasé un par de veces y ahora estamos en proceso de hacer esta migración. Y realmente lo complicado a la hora de hacer esta migración no es la migración en sí, más allá de que la migración en sí obviamente no vamos a sacarle valor, sino es toda la preparación que hay que hacer previamente para tener una aplicación lista para ser migrada. Entonces, para preguntarnos, o bueno, si queremos entrar en este juego de vamos a migrar una aplicación, lo primero la primera pregunta es ¿por qué? ¿O para qué vamos a migrar una aplicación? Tenemos una aplicación en la que venimos trabajando ya hace un año o dos, o la que tenemos hace poco tiempo, ¿por qué nos interesa migrar a Angular 2? Algunas razones: código más mantenible, no solo cuando ya tenemos la migración hecha a Angular 2, que el código va a ser mantenible, sino todo el proceso que nosotros hagamos, todos estos pasos que voy a ir enumerando, nos va a dar como resultado un código más mantenible y mucho más legible. Por otro lado, ya propio de la migración en sí, utilizar features de Angular 2, como puede ser lazy loading, server rendering. Es un framework más rápido, más simple, mucho más simple de entender, mucho más simple de programar. Y obviamente estamos preparándonos para el futuro. Estamos ya preparando, ya está Angular 4, ya Angular 2 quedó un poco atrás. Así que estamos preparándonos para lo que viene. Si no la queremos migrar hoy a la aplicación, ya la tenemos preparada para migrarla en un futuro cercano. Entonces, cuando hablamos de Angular 1, hablamos principalmente de directivas. Pensar en Angular 1 es pensar en directivas, todo tipo de directivas. Si tenemos una aplicación en Angular 1 sin directivas, algo mal hicimos. Y algo mal hicimos porque ahora vamos a ver de que las directivas son el core y son la base que nos va a dar como producto una aplicación de Angular 2. Dos tipos de directivas. Directivas del tipo componente, directivas con las cuales inventamos un tag HTML, al cual podemos pasar parámetros, podemos recibir output. Directiva del tipo decorator, agregamos atributos, podemos decorar un elemento HTML o otra directiva misma, la podemos decorar con un atributo para extenderle el funcionamiento básico de los componentes HTML. Y después las directivas estructuradas, que son las propias que manipulan el HTML en sí, que son las propias de Angular. Eso es un poco de dónde tenemos que partir, o de lo que vamos a partir y cómo vamos a empezar a migrar o a transformar cada una de estos tipos de directivas, cuando vamos a transformar para estar listos para migrar una aplicación de Angular 2. Acá tenemos un poco lo que es la correspondencia, de los tipos de elementos de Angular 1, qué se van a corresponder en los elementos de Angular 2. Vemos que los controllers y las directivas del tipo componente se van a... Windows actualizado. Sí. Antes de venir me pidió si quería actualizar. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bueno, tenemos los controles y las directivas del tipo componente, van a machear directamente con lo que son componentes en Angular 2. Básicamente todos son componentes, a diferencia de lo que tenemos. Vamos a ponerlo. Bien. Por otro lado tenemos los servicios. Los servicios van a seguir siendo los servicios que tenemos en Angular 1, van a seguir siendo servicios en Angular 2. Las directivas del tipo decorator van a migrar en cierto modo de la misma forma, aunque van a tener que ser reescritas en prácticamente su totalidad. Y los filtros van a migrar a lo que son los files. Entonces, las alternativas que tenemos a la hora de plantearnos una migración o a la hora de decir, bueno, quiero llegar a Angular 2, ¿de qué forma podemos llegar o cuál es el proceso mediante el cual podemos llegar? Tres posibilidades. Reescribir la aplicación completa, tiramos la aplicación que tenemos y la reescribimos por completo. Puede ser una opción dependiendo del tamaño y del tiempo que tenga la aplicación, puede ser una solución. No siempre tenemos que ir por el lado de lo complicado de empezar a intentar migrarla, simplemente quizás nuestro negocio nos permita reescribirla completamente. Podemos mantener nuestra aplicación, la aplicación en Angular 1 que tenemos, y decir, bueno, sigo trabajando en Angular 1 y veo qué pasa en un futuro.
o podemos comenzar a migrarla. Esta charla trata de la última opción. Entonces, esto vendría a ser la arquitectura de una aplicación en Angular 1. Tenemos dos routers, el user y order. Adentro de ellos, manejados, para manejar toda la lógica, tenemos los controllers que corresponden a cada uno. Y adentro de uno de los controllers tenemos un user profile que puede ser una directiva de tipo component, como las que enumeramos recién. Ambos controllers interactúan con un servicio, con el servicio de autenticación, para ver si tienen permiso de acceso a uno u otro. Creo que es lo básico que podemos tener en cualquier aplicación semi-empresarial o de cualquier tipo. Tenemos un servicio de autenticación y un par de controllers para manejar usuarios y órdenes. Básicamente de esto podríamos partir, cualquiera de nosotros, para empezar a pensar una migración. Perdón, ¿autenticación o autorización? Es indistinto, es un servicio. Lo que queramos, básicamente, es un servicio que utiliza, o sea, lo importante es que los dos utilizan el mismo servicio. Bien. La idea cuando empecemos a llevar a cabo esta migración es que tengamos la aplicación, los cuadros celestes corresponden a lo que es Angular 1. Y la idea es empezar a que en la misma aplicación convivan tanto Angular 2 como Angular 1. Entonces imagínense, tenemos la aplicación en Angular 1 y queremos ya la migración llevada adelante, ya tenemos todo, queremos escribir un componente en Angular 2, vendría a ser esta naranja. Vamos a poder escribir un componente en Angular 2, no solo eso, sino que lo vamos a poder utilizar adentro de un controller de Angular 1. ¿Bien? De igual forma, paso posterior. Queremos migrar, vamos a empezar a migrar la aplicación que ya teníamos. El controller lo migramos a Angular 2. No lo vamos a migrar como un controller propiamente dicho, sino que lo vamos a migrar como un componente, pero esto lo que viene a representar es que esto se convierte, pasa a convertirse en lo que correspondería, de lo que mostré anteriormente, pasa a convertirse y pasa a funcionar bajo el framework de Angular 2. Posterior, queremos crear un servicio, creamos un nuevo servicio, tenemos que introducir un servicio a nuestra aplicación, podemos escribir un servicio de Angular 2. No solo eso, sino que este servicio de Angular 2 podemos utilizarlo desde el componente recién migrado de Angular 2 y además podemos llamarlo desde un componente, desde lo que vendría a ser un controller de Angular 1. Paso posterior puede ser migrar ese servicio que estamos utilizando y que continúe siendo utilizado por ambos controllers. ¿Cómo quedaría un poco el HTML cuando tenemos este mix de Angular 1 y Angular 2? La idea, lo que está en celeste se vendría a ejecutarse por el framework de Angular 1 y lo que está en naranja vendría a ejecutarse por el framework de Angular 2. Esto empieza de arriba para abajo, viene renderizándose, encuentra que esto que encuentra se encuentra con un componente de Angular 2. Este componente de Angular 2 lo procesa el framework de Angular 1 y una vez que procesó ese componente, todo lo de adentro es manejado por el framework de Angular 2. De igual forma, viene ejecutándose el framework de Angular 2, se encuentra una directiva de Angular 1, esa directiva es procesada por Angular 2 para hacer todo el matching, y lo que está dentro se lo devuelve a Angular 1 y dice: todo lo que está dentro es responsabilidad tuya, encárgate vos. Y todo lo que está dentro es procesado por el framework de Angular 1. Entonces un poco cómo vendría a quedar, cómo va a quedar el HTML y este mix que tengamos en las primeras etapas cuando empecemos, las primeras etapas que van después, digamos, del final de esta charla. Esta charla es la preparación de la aplicación. Una vez que esté preparada es cuando vamos a empezar a tener este mix. El paso posterior de esta charla va a ser hacer convivir los dos frameworks y empezar a hacer la migración componente a componente. Estos son un poco lo que vamos a poder actualizar. Los controles de la directiva vamos a poder actualizar componentes, servicios vamos a poder actualizar los servicios. ¿Qué no vamos a poder actualizar y vamos a tener que reescribir? Aunque vamos a poder reutilizar la lógica dependiendo de esa lógica, cuán dependiente del framework de Angular 1 esté. Si esa lógica es 100% dependiente del framework de Angular 1, realmente reutilizarlo se va a volver bastante complejo. Pero en primera instancia, la lógica propia, vamos a poder reutilizarla, pero vamos a tener que reescribir, digamos, todo el wrapper que hay alrededor, porque no existen ese tipo de directivas. Igual los filtros vamos a tener que reescribirlos en Python. Aunque de vuelta, vamos a poder reutilizar toda la lógica que tenemos adentro, dependiendo de nosotros. Un poco de cómo viven las dos aplicaciones. Una vez que tengamos la aplicación de Angular 1 y Angular 2, los eventos se comparten. Un clic que se dispara en Angular 1 es atendido por el digit común.
pero a su vez también es detectado por Angular 2. De igual forma, los clics que se disparan en Angular 2 van a ser detectados por Angular 1. Van a ser detectados por el framework propio y además van a ser, por eso un poco que era, volviendo para atrás, cuando llegamos acá, que decimos que pese a que este es un componente de Angular 2, se procesa por el framework de Angular 1, porque primero trata de reconocer si tiene que reaccionar ante algún evento y después se lo manda a Angular 2 para que también reaccione a esos eventos si tiene que reaccionar a alguno. Eso es importante a la hora de empezar a vivir, que convivan las aplicaciones, no es que cada cual va a funcionar por su cuenta, sino que realmente van a interactuar y vamos a empezar a marcar de manera transparente si algo se produjo en Angular 1 y lo vamos a poder manejar en Angular 2, entonces como viceversa, se produjo en Angular 2 y vamos a poder manejarlo en Angular 1 totalmente transparente. Entonces, plan de migración. Plan de migración consta de 10 pasos. No vamos a mirarnos todo, ahora lo vamos a recorrer uno por uno. En dos grupos. Por un lado, lo que es la migración de código, todo lo que corresponde a tocar código, reescribir cosas, cambiar nombres, cambiarle control a las componentes, eliminar directivas y demás, pero es propiamente de tocar código, son los primeros 7 pasos. Y después tenemos los otros 3 pasos, que no son 100% obligatorios, igual que los primeros 7, tampoco son todos 100% obligatorios, algunos sí, otros no, pero nos van a ayudar muchísimo el incluir TypeScript a nuestro proyecto, nos va a ayudar muchísimo a la hora de que empiecen a convivir los dos frameworks. Más allá de que también nos vamos a estar preparando, porque a la hora de escribir Angular 2 vamos a tener que escribir en TypeScript, entonces estamos un poco cambiando, si tenemos un proyecto grande escrito en Angular 1, escrito en JavaScript, empezamos a cambiar un poco la cabeza y empezamos a entender de qué manera funciona TypeScript si no lo tenemos claro. Tipo de migraciones. 5 tipos de migraciones. Migrar a Angular 2 inmediatamente es, tengo el proyecto en Angular 1, llegan a sus casas ahora, meten Angular 2 y empiezan a hacer convivir los dos frameworks al mismo tiempo, sin tocar absolutamente nada, y se la juegan a que funcione. Los riesgos, la interacción entre los dos frameworks va a ser bastante caótica, porque vamos a tener mucho código escrito dependiente del framework de Angular 1, y cuando queramos utilizarlo del framework de Angular 2 se va a complicar bastante, o se van a cortar eventos, el scope va a empezar a hacer bastante ruido. Segundo, prepararse por meses. El prepararse por meses es un poco, las charlas se referencian a este punto. Prepararse por meses habla de empezar a aplicar todos los pasos, estos 10 pasos que vimos, empezar a aplicarlos de forma progresiva, y no aplicar el siguiente paso hasta que no tengamos completado el primero. No ir agarrando el pedacito chiquito y ir aplicando los 10 pasos, 10, sino que es la totalidad de la aplicación. En mi caso, y con la experiencia de haber fracasado en 2 intentos de migración, realmente el prepararse por meses creo que es lo más cómodo y lo más rápido, porque nos ahorra un montón de errores y nos empieza a cambiar la cabeza de cómo funciona. Si venimos trabajando hace años con Angular 1, nos empieza a cambiar la cabeza de cómo empezar a trabajar con TypeScript, cómo empezar a pensar aplicaciones orientadas a componentes, como un problema que surge, pensarlo orientados a componentes y olvidarnos del scope, olvidarnos de toda esa lógica que nos daba, toda esa infraestructura que nos proveía Angular 1. Por otro lado, tenemos un tercer paso que es solamente los nuevos desarrollos en Angular 2. Podemos hacer convivir de vuelta las dos aplicaciones y empezar solamente lo que construyamos de ahora en adelante, empezar a construirlo en Angular 2, y lo viejo dejarlo en Angular 1. De vuelta, si hay que hacer interacción entre Angular 1 y Angular 2 ahí, se vuelve un poco complejo. Migración completa, migrar la aplicación por completo. Es decir, hago convivir Angular 1 y Angular 2, pero la idea es empezar a migrar todo, y una vez que empiezo a migrar componente a componente. Y como último, dejar algo de Angular 1 para siempre. Estuve hablando con algunos chicos que me dijo que había empezado ese proceso y que había lógica particular de su aplicación que era totalmente imposible migrar a Angular 2. Quizás tenés una sección, un componente de la aplicación que es muy grande, está muy dependiente del framework, usa mucha lógica, muchas librerías del framework, y realmente se vuelve muy complejo migrarlo. Entonces sabemos que podemos dejarlo viviendo, podemos dejar ese componente viviendo ahí, y todo el resto de la aplicación tenerla escrita en Angular 2. Primer paso, respetar guía de arquitectura. Hagamos un poco la guía de arquitectura, la más conocida, John Papam, acá la URL, que enumera 30 pasos. 30 pasos que no son necesarios seguir a rajatabla los 30, sino que los importantes son estos 2 pasos, que creo que son lo más importante y lo más necesario
a la hora de tener una... No se ve de allá, no puedo anotar. Sorry. A la hora de tener una migración exitosa, estos son los dos pasos que van a marcar la diferencia. Si respetamos estos dos pasos, haría más hincapié en el primero. Si respetamos el primer paso, ya tenemos el 60% de la aplicación, el 60% de la aplicación preparada para ser migrada. Obviamente después hay que migrarla, pero ya está preparada para ser migrada y nos va a ahorrar muchos errores. Primer paso. Zero responsibility. ¿De qué habla? Habla de empezar a cortar, de no tener como mostraba hoy, como mostraba Jorge, del HTML adentro del componente y que ese HTML use otros componentes, sino empezar a cortar en carpetas y empezar a hacernos una idea mental de la estructura de nuestra aplicación. Una idea mental quiere decir que tenemos una carpeta admin login donde tiene su HTML y su JS. Bien, recomendación de esto, si una directiva, supongamos que tenemos una directiva principal que utiliza 3 directivas adentro, bien, esa directiva podríamos, en un árbol de carpetas, podríamos esas directivas ponerlas en otra carpeta de esa widget adentro de esa misma directiva, para hacernos una idea mental de que esas directivas se están utilizando adentro de esa otra directiva. De igual forma, si tenemos un controller, 5 controllers que utilizan una misma directiva, bueno, creemos una carpeta a la altura hermana de esos controles, digamos, widget, y sabemos que todos los hermanos de esa carpeta widget es porque utilizan esa carpeta widget. ¿Bien? Esto sirve a la hora de cuando tengamos aplicaciones, 1000 archivos, 300, 400 controles, es realmente complejo entender a la hora de empezar a migrar, ok, qué depende de qué llama qué utiliza. Si tenemos una estructura de carpetas, donde cada carpetita sabemos que tiene el HTML, sabemos que tiene el controller, y en caso de que tenga un router, sabemos que tiene también el router ahí definido, va a ser mucho más sencillo, porque vamos a empezar a agarrar a pequeños pedacitos y vamos a ver, ok, adentro de esto, ¿tenemos más directivas? Y es fácil, vamos a ver, vemos la carpeta hermana, la carpeta ahí, y vamos a poder browsear fácilmente. Segundo, el tema de los controllers. Utilizar controller SAS y Python controller en todos los controllers, y utilizar en la guía recomienda, en vez de peso ZRL, utilizar VM en todos los controllers. La recomendación es utilizar ZRL porque a la hora que migremos a componentes, el componente de por sí nativamente utiliza ZRL, entonces no vamos a tener que setear nada a mano, sino que vamos a poder utilizarlo como viene. Bien, nada más en este paso. Bien, entonces hasta ahora al momento tendríamos un proyecto, de vuelta, partiendo de nuestra aplicación Angular, tendríamos un proyecto bien estructurado, con carpetas, hermanas, hijas, y a simple vista y browseando las carpetas podríamos entender, o deberíamos entender, qué llama qué depende de qué, y qué está compuesto por qué. Bien, es un poco la idea. Si a primera mirada no podemos leer eso de nuestro proyecto, sepan que el proceso de migración va a fracasar seguro. Entonces es necesario, es 100% necesario entender, de una mirada entender cómo está arquitecturada nuestra aplicación. Segundo paso, actualizar la última versión de Angular. Es importante, es mínimo de 1.5 para adelante, no es necesaria la última versión, pero sí 1.5 para adelante. Si están en versión mucho más vieja, realmente migrar a 1.5 a 1.6 va a ser el mismo dolor de cabeza, así que ya que está, migremosla a la última versión. No es algo menor, te lo digo por experiencia, si tenemos alguna versión bastante vieja del framework, migrarla a una versión como es de la 1.5 en adelante, realmente genera mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque migrar la librería de Angular no solo es migrar la librería de Angular, es actualizar jQuery, listo. Actualizamos jQuery, todos los plugins que dependen de jQuery empiezan a reventar. Actualizar todas las librerías, como puede ser el router, las cookies, el storage, todas esas librerías que también dependemos, también hay que actualizar todo eso. Entonces, actualizar Angular desencadena un montón de actualizaciones que son un dolor de cabeza importantísimo. Las funciones duplicadas también. Yo miré ahora a la 1.6.4 y también, de la 1.4.9 a la 1.6.4 tenía funciones duplicadas. Sí, yo tenía 1.2.5 creo cuando empecé todo esto y lo migré a 1.6. Realmente me llevó actualizar, digo, bueno, es actualizar nomás. Realmente actualizar jQuery me llevó una semana porque tuve que empezar a actualizar las librerías, empezar a romper todo, usaba Kindle, se rompía por el otro, es un dolor de cabeza terrible. Así que parece una pavada actualizar una librería, pero no es una pavada actualizar una librería. Bien, o sea, al momento tenemos una aplicación capaz de entender la arquitectura de la aplicación con una sola visión, de lo que son las estructuras de carpetas, y una aplicación actualizada a la última versión, no solo el paquete Angular, sino todas sus dependencias. Tercer paso. Comenzar a diseñar, a partir del momento es difícil, bueno,
creo que a nadie le pasa, decir, bueno, voy a migrar la aplicación y a partir de ese momento se para el negocio y nadie me pide ningún requerimiento nuevo. Listo, voy a migrar la aplicación y durante 4 meses me dedico a migrar la aplicación y no hay requerimiento nuevo en la aplicación. Si pasa eso, genial, pocas veces pasa. Entonces la recomendación es, a partir del paso anterior, a partir de que se migró a la última versión de Angular, a partir de la 1.5 en adelante, empezar a pensar en componentes. Todo lo que desarrollemos, pensarlo en componentes. No pensar más en directivas, no pensar en controllers. Pensar en componentes y todo lo que esto trae. Pensar sobre todo sobre el scope básico, que es el paso fundamental para poder migrar a Angular, para hacer posible el pensar en migrar a Angular 2. Si no respetamos esto, es imposible migrar algo, es imposible poder rastrear las dependencias, poder rastrear dónde se modificó el scope, quién tocó este scope, es totalmente complejo. Por eso un poco la idea de lo que le decía de las carpetas. ¿Por qué? Porque vamos a poder empezar a migrar desde lo más chiquito hacia lo más arriba. Si nosotros tenemos un controlador, adentro tenemos una directiva y acá adentro otra directiva, nos va a convenir empezar a migrar esta directiva y después el controlador. Si tenemos todos a la par y no sabemos qué depende de qué, va a ser totalmente caótico tratar de pensar en migrar algún componente. Y sobre todo nos ayuda también el pensar en componentes, es más fácil de entender y nos arrastra un montón de buenas prácticas que vamos a empezar a implementar. Cuarto paso, cambiar controller por components. Un poco acá la correspondencia simplemente no es tan sencillo en la práctica, pero acá es tan fácil como cambiar controller por component. El componente, como sabrán, tiene asociado su propio template, así que asignarle la URL, el path de lo que vendría a ser la vista de ese componente. Cambiar lo que es scope, desaparece lo que es scope por bindings. Y todo lo que era la funcionalidad del controller, ahora pasa a estar definida en esta propiedad que es controller. ¿Cómo quedaría lo que sería el router? Tenemos acá el controller definido, controller app, como les dije anteriormente, en pasos anteriores ya tendríamos que haber convertido toda esta conversión. Si llegamos acá y no hicimos esta conversión es que nos estamos adelantando un paso y que seguramente algo que va a fracasar el intento, así que vuelvan para atrás y modifiquen esto primero. Estas tres propiedades ahora simplemente las cambiamos por template y le pasamos los tags de lo que vendría a ser el componente. Paso 5, importante, empezar a eliminar todo lo que no es compatible con Angular, Muchas veces cuando empezamos a tocar las directivas nos damos cuenta, esto es un ejemplo de 4 cosas que no son soportadas, pero nos damos cuenta, como dijo él, un montón de cosas que se deprecan, un montón de cosas que en Angular 1 eran geniales y que ahora en Angular 2 dicen no, la verdad que era pésimo todo lo que estuviste haciendo todos estos años, entonces son deprecadas. Es importantísimo no llegar al paso de decir, bueno, voy a hacer convivir los dos frameworks, no tener cosas como esta, no tener funciones deprecadas, no tener funciones que son propiedades que son incompatibles con Angular 2. Porque el tener una propiedad que es incompatible con Angular 2 lleva a que el hijo seguramente esté usando algo también que también es incompatible. Entonces no solamente vamos a tener problemas en el padre, vamos a tener problemas en el hijo, en el nieto, en el abuelo, en todos lados, para arriba y para abajo vamos a empezar a tener problemas, porque vamos a estar dependiendo de estas funciones y vamos a estar dependiendo de toda la lógica que se discute acá adentro. Entonces es importantísimo pensar, ok, toda esa lógica que tenía ahí, ¿dónde la meto ahora? En un paso previo empezar a configurar las dos aplicaciones. Tengo toda esta lógica que era genial y me hacía, como mostró Jorge, me rendería esto bárbaro. Y bueno, pero la tenía metida dentro del compile. ¿Dónde la meto ahora? Bueno, empecemos a pensarlo antes y empecemos a pensar de a uno. ¿Dónde meto esta lógica? ¿Dónde meto esta? ¿Dónde meto esta? Y empezar a hacerlo de a poco de manera progresiva. En estos pasos vamos a migrar lo que son las directivas a componentes. Esto vendría a ser la directiva tradicional. De vuelta, llegado a este paso, tenemos que tener bind controller, bind to controller, deberíamos tener todo eso de los pasos anteriores. ¿Qué vamos a sacar? ¿O qué va a desaparecer a la hora de migrar un componente? No vamos a tener restrict, no vamos a tener scope, lo vamos a cambiar por un binding. Controller tampoco, ya que los componentes por defecto utilizan este ZRL, por eso que les dije anteriormente que es recomendable migrarlo a ZRL y no migrarlo a VM, como dicen muchas guías. Y el byte control también va a desaparecer. Bien. ¿Qué nos queda? Bueno, esa barrita debería estar generando el binding. ¿Qué nos queda nuevo? Tenemos el binding como algo nuevo, el resto simplemente desapareció, pero como nuevo tenemos el binding y cambiamos de directivas a componentes.
llegado ya a este momento, si nosotros teníamos esa arquitectura, teníamos distribuidas las carpetas, como les comenté anteriormente, hacer esto no debería ser tan complejo, porque sabemos que lo que está dentro, que si necesitamos el control, el router y la vista de un control en particular, va a estar dentro de una carpeta. Entonces simplemente esto va a apuntar a la misma carpeta, el router va a hacer uso de esto y todo va a estar en la misma carpeta, no vamos a tener que salir a buscar. Como hay muchas aplicaciones que tienen el routing definido en un solo archivo de toda la aplicación, y tenemos 80 routings en un solo archivo. Entonces, ok, empiezo a mirar esto, bueno, te quiero el archivo de routing y empezar a buscar a ver cuál es el que utiliza todo esto. Es realmente complejo si tenemos cosas muy centralizadas. Entonces, cuanto más separemos las responsabilidades y las tengamos más encapsuladas en una carpetita, va a ser muchísimo más sencillo de migrar. Paso a ver, hasta lo anterior, podíamos zafar, si queríamos de todo eso, podíamos hacer convivir Angular 1 y Angular 2 sin todos los pasos previos. Todos los pasos previos son recomendaciones para la hora de llevar adelante el proceso de migración. Recuerden que esto es una preparación para el proceso de migración. Luego de eso, lo recomendado es hacer vivir Angular 1 y Angular 2 en la misma aplicación por N tiempo que nosotros queramos, y luego de a poco ir haciendo desaparecer Angular 1. Todos los pasos anteriores podríamos haberlos evitado y podríamos haber ido directo a hacer convivir Angular 1 y Angular 2 y la aplicación hubiese funcionado. Hubiésemos tenido dolor de cabeza, seguramente que un montón. Pero este paso en particular no podemos zafar. El hacer el bootstrapping manual es 100% requerido, ya que para hacer convivir Angular 1 y Angular 2 tenemos que hacerlo de manera manual, no nos sirve el tradicional ng-app. Entonces tenemos que hacerlo desaparecer y hacerlo de manera manual. Bien. A partir de esta implementación manual de bootstrapping, después vamos a inyectar el componente ng upgrade y algunas otras alternativas de downgrade para poder subir de Angular 1 a Angular 2 un componente, poder bajar de Angular 2 a Angular 1 un componente, y que entre los frameworks conversen, dialoguen y que entiendan cuál corresponde a cuál. Bien, de vuelta, de los 7 pasos que recorrimos, este es el único 100% necesario. Todo el resto podemos zafar. ¿Queremos zafar? Les aseguro que no. Si zafamos, vamos a estar fritos en un par de semanas. Bien, ahora vamos con TypeScript. De vuelta, la implementación de TypeScript no es 100% requerido, pero como les dije, si no estamos acostumbrados a trabajar con TypeScript, y nos conviene tirar de repente Angular 2, Angular 1 a convivir y empezar a codear en TypeScript a lo loco sin tener idea de que es TypeScript, y la verdad que es bastante complejo. Vamos a empezar a arrastrar un montón de errores y vamos a empezar a tener errores propios de lo que es la ignorancia de poder escribir en un framework nuevo y no saber cómo se utiliza. Entonces, como paso 8 pusimos agregar TypeScript al proyecto. ¿Cómo lo agregamos? Instalamos a través de npm. Instalamos algunos types también, como puede ser el de Angular y el de jQuery. Y después definimos en el package.json, definimos un nuevo script que lo que haga es empezar a correr, que guachee los archivos y que los transpile cuando hacemos alguna modificación. Ya con eso, simplemente ya empezamos, con estas 2-3 líneas, ya podemos empezar a codear, que podemos convertir nuestra aplicación de Angular 1 en JavaScript, poder convertirla a una aplicación de Angular 1 con TypeScript. Paso siguiente, empezar a cambiar los archivos, los .js, los cambiamos a .ts en toda la aplicación y ya tenemos una aplicación completamente escrita en TypeScript. En TypeScript pelada. Después la idea es empezar a agregar tipos, empezar a agregar dependencias y demás, empezar a agregar interfaces para poder empezar a tipar nuestro código y que sea más fácil la migración todavía. La pregunta es más la identification, todo, porque vos tenés un framework que no usa tipado y después otro en Angular 2. ¿Cómo lo manejarías? Si vos tenés la autentificación en Angular 1, y después cuando vas a autentificar en Angular 2, ¿cómo manejas el tema de los componentes? Lo puedes hacer como mismo sea a través de un servicio. O sea, puedes tener un servicio que sea cross a ambos, escrito en Angular 1 o en Angular 2, y de cualquier otro framework puedes llamar a DNS, pasás credenciales token, es decir, validame, y después cada framework toma la acción. Lo tipado y lo no tipado es irrelevante porque a la larga todo es JavaScript por detrás, así que no nos interesa demasiado. Lo tipado nos va a ayudar a la hora que estemos codeando. Una vez que hacemos el TS y copiamos, nos escupe un JavaScript y ya está. De vuelta, por eso te digo, el TypeScript no es necesario a la hora de migrarlo, es recomendable haber escrito TypeScript antes de empezar a hacer un mix medio monstruoso entre Angular 1 y Angular 2 en la misma aplicación.
Además, para agregar TypeScript tenemos que agregar el tcconfig, que básicamente es una definición donde se parametriza lo que va a ser el building de nuestra aplicación y donde marcamos qué archivos podemos incluir o si tenemos dependencias, si queremos incluir algunos archivos. Bien, paso 9. A esta altura ya tendríamos una aplicación semi preparada para migrar. La parte más compleja, creo, de todos estos pasos que recorrimos, y lo más necesario, aunque no es 100% necesario, es el tema de migrar de controllers a componentes. Esa es la parte donde más dolor de cabeza vamos a tener. Migrar de una directiva a un componente donde teníamos un scope teníamos una propiedad scope que entraba y salía, y de repente hay que convertirla y hay que hacerlo unidireccional y solamente puede entrar ahora. Ok, entra, ¿y cómo sale? Uy, bueno, dependíamos de 23 propiedades que entraban y salían, bueno, hay que hacer 23 eventos para poder escupir para afuera la respuesta, y además hay que agarrar el padre que estaba utilizando ese scope, tiene que atender esos eventos. Por eso un poco de vuelta, es la herencia y marcar una jerarquía en la carpeta. Si tenemos una jerarquía en lo que son carpetas, van a ser súper fácil de entender todo esto. Bueno, cambiar de componentes, lo que son los componentes, implementar TypeScript en el componente. A esta altura ya tendríamos TypeScript en la aplicación, tendríamos un archivo TS, pero sería siendo igual que un archivo JS. Definiéndolo con clases en TypeScript, implementando las interfaces que nos brindan los types, instalamos los types de Angular, nos brindan estas interfaces de Angular, donde lo que hacemos es implementamos la interfaz, y eso nos obliga a dar la implementación, a implementar todas las propiedades que tenemos. Además, eso nos va a ayudar si queremos utilizar algún método, algún evento, nos va a dar todo el utility necesario, y va a hacer que nuestro código esté más preparado todavía porque hayamos escrito todo rajatabla, como ustedes ven, que le erramos y escribimos en vez de controller at, escribimos y no nos enteramos. Bueno, si implementamos las interfaces no vamos a tener posibilidad de fallar en ese paso. Imagínense que vamos a hacer convivir Angular 1 con Angular 2. Cuando surge un error, es caótico. Ocurrió en Angular 1, ocurrió en Angular 2, en este componente, pero el clip lo atendió este otro framework. Realmente es súper caótico. El tema de los servicios no tanto, pero sí cuando tenemos una directiva entre un componente. Una directiva entre un componente, un componente entre una directiva, les aseguro que lo que menos queremos hacer es que salten errores, porque por lo principal, casi siempre lo que hace es se pone la pantalla en blanco y no pasa nada. Y si tenemos suerte nos tira algún error, y tenemos que empezar a reducir el error, pero por lo general se pone la pantalla en blanca y no hay errores, y por algo pinchó. Así que realmente el implementar TypeScript nos va a ayudar a no tener esos errores pavos de decir, uy, nos faltó una letra, o tenemos una letra de más. ¿Bien? Tenemos componentes en TypeScript. Y último paso sería empezar a migrar todos los servicios que tenemos, empezar a implementarlos también, aplicarle TypeScript, generar las interfaces de estos servicios. Como vimos anterior, como en Angular 2, podemos exponer la interfaz directamente. Entonces, cuando hacen un include de nuestra librería, lo que realmente están viendo de nuestra librería es una interfaz, no es la clase propiamente dicha. Entonces, si empezamos a hacer esta migración, empezamos a generar interfaces por cada uno de los servicios, ya estamos un paso más cerca, porque simplemente cuando queramos migrarlo, lo que va a hacer es definirlo en el framework de Angular 2, ya tenemos la interfaz exportada, va a ser totalmente transparente, poder utilizarlo de un lado o de otro. Si no tenemos esta implementación en TypeScript, realmente utilizar el servicio es un poco más complejo y vamos a tener que caer en algún lado en escribir la interfaz para poder tipar ese servicio. ¿20 minutos? Ah, ok. Bien. De vuelta, la inyección que estamos haciendo y todo se respeta si tenemos el servicio. Lo asignamos al framework de Angular, decimos este servicio va a ser Angular 2 y tenemos inyección, vamos a poder, no es lo más recomendable, pero vamos a poder inyectar dependencias utilizando la forma de Angular 1 en servicio de Angular 2. Lo más recomendable es, en el momento de hacer la migración final, al momento de decir, bueno, voy a migrar este servicio, en lugar de tener estas dependencias con el framework anterior, es cambiar esas dependencias y ir cambiando esas dependencias uno a uno para ya migrar y decir, bueno, este servicio, más allá de que es compatible con Angular 1 porque lo preciso, este servicio está 100% escrito en Angular 2. Y en el momento que tenga que tirar abajo en Angular 1, sé que en este servicio no tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, y después de eso ya estamos listos para migrar de Angular 1 a Angular 2.
un poco toda esta charla surge a partir de mi experiencia de querer migrar una aplicación grande que tenemos en el laburo, migrarla de Angular 1 a Angular 2, tener 2 intentos fallidos de migración, 2 intentos fallidos, ¿por qué? Por intentar saltear pasos y decir, bueno, quiero ver cómo funciona, hago vivir Angular 1 a Angular 2 y migro esta pequeña directiva que tengo acá y después voy viendo cómo hago. Bueno, les aseguro que no funciona tan así, y que una vez que ya tenemos los 2 frameworks viviendo, todo es el doble de complejo. Entonces, estas pequeñas babadas que fuimos viendo, que en algunas cosas son babadas, como decir, bueno, creo una interfaz a un servicio. ¿Y qué hace yo? Después lo hago. Pero ese después lo hago y decir, bueno, yo este servicio no está listo para ser migrado. Este servicio está casi listo. Sí, cuando quiera matar Angular 1, tengo que empezar a revolver por todos los casi listos que tengo para empezar a tenerlos listos del todo. Entonces, un poco mi experiencia, les digo que lo que más me ayudó, lo que más me está ayudando a llevar este proceso adelante es el tener la arquitectura de la aplicación totalmente clara, el poder leer y entender qué depende de qué solamente con ver las carpetas, no tener que entrar a browsear y decir, uy, adentro de esta directiva, ¿qué directiva Java? Yo veo el árbol de carpetas de mi proyecto, veo una directiva y sé automáticamente si esta directiva se utiliza en dónde, si tengo una se utiliza adentro, lo mismo en los servicios. Este servicio se utiliza solo este control y se utiliza en toda la aplicación. Eso tiene que ser 100% viable solamente al ver el árbol de carpetas. No tenemos que empezar a browsear. Si tenemos que caer en empezar a browsear, te aseguro que estamos ya un paso más lejos de poder tener una migración exitosa. Segundo consejo que les transmito como experiencia, tener escrito todo en TypeScript. Afortunadamente eso zafé porque la aplicación, desde un principio que intenté migrar, estaba escrita en TypeScript, así que lo pasé por todo eso, pero les aseguro que lo que más me ayudó al tener, cuando empezamos a inyectar servicios y cambiar servicios de Angular 1 a Angular 2, ya tener esas interfaces escritas, es realmente muy copado, porque si no hay que hacer mucha magia a mano, hay que depender mucho del, bueno, creo la interfaz, no la creo en el servicio, sino la creo afuera y la escribo porque copio los métodos, sé que están, pero me modificaste esta interfaz y me explotó todo y yo no me enteré. ¿Bien? Y por último, ir haciéndolo de porciones. Ir haciéndolo de porciones y totalmente ordenado. Empezar, una vez que tengamos la estructura de carpetas, empezar de la directiva de más abajo, la más chiquitita que tengamos, esa que no tiene ninguna dependencia, bueno, migremos eso, la probamos, testeamos la aplicación 2 o 3 veces completamente para saber que funciona, y una vez que está listo, ok, la tachamos del árbol de cosas a migrar. Tener en algún lado impreso un árbol completo de todo lo que tenemos que ir a migrar y empezar a tachar, asegurarnos de decir, este componente, esta directiva, este control está 100% migrado. No, me quedó algo por migrar. Ese me quedó algo por migrar va a hacer que después explote por todos lados y no sepamos qué pasó. Bueno, después de eso, romperse la cabeza e intentar que funcione. De vuelta, la preparación es lo que más tiempo lleva, no quiero decir lo más complejo, aunque convertir de directivas a componentes realmente es un dolor de cabeza. Pero después hacer la implementación y hacer vivir las 2 aplicaciones también tiene sus dificultades. Pero me parece que toda la preparación previa es lo más engorroso, porque son 10 pasos que hay que llevar a rajatabla y que hay que, en mi opinión, es el primer paso completarlo en toda la aplicación para pasar al segundo. Entonces realmente, cuando les dije intentar tener durante meses viviendo una aplicación en Angular 1, con la idea de que en 2 o 3 o 4 meses la vamos a migrar a Angular 2, realmente hay que tener mucha paciencia. Entonces creo que ahí está la mayor parte. Dices, bueno, estoy convirtiendo toda compañía, ¿cuándo voy a hacer? Y realmente a mí se me ocurrió esta migración hace 5 meses, ya llevo 5 meses y todavía no metí Angular 2 acá. ¿Cuándo va a pasar eso? Y ahí es donde, bueno, lo pruebo ahora, y le salté uno de los pasos, y es donde volvimos 5 pasos para atrás. Algunos recursos, la guía esta es la guía de John Papa, y algunos otros blogs, y algunos videos de la AngularConf que estuve viendo para hacer esta enumeración de pasos, o que por ahí de los cuales me agarré para entender cómo otros realizan la migración o errores de otros, que en muchos tienen comentarios de yo intenté esto, pero no intenten esto primero, intenten esto primero, porque cuando lleguen acá ya es tarde para volver para atrás, que realmente me transmitió bastante valor. Y eso es todo. Preguntas, todos tenemos muchas preguntas. ¿Alguna pregunta? Perdón. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación hecha en una estructura tipo un generador como el ng-starter o cualquier otra, y eso tiene Angular 1. Sí.
¿Cómo le meto Angular 2? ¿Con el package JSON le bajo ahí, se lo meto como una librería? ¿O cómo lo hiciste para...? Sí, si tenés que bajarlo, tenés que importar del lado de Angular 2 ng downgrade y del lado de Angular 1 ng upgrade. Y lo que vas a hacer es, vas a escribir un componente, una vez que tenemos definido un componente, Sí. lo que vas a hacer, le va a crear este ng downgrade o ng upgrade, va a crear un wrapper alrededor, que lo que va a hacer, por eso es que cuando viene bajando el HTML, primero se ejecuta en el framework que se venía ejecutando, y ahí se da cuenta de que esa directiva pertenece a otro framework, porque ese wrapper hace todo el proceso, primero dispara los eventos al propio framework, y después ese wrapper lo que hace es comunicarse con el otro. De igual forma, el ng downgrade. Viene en Angular 2, se da cuenta y hace la comunicación con Angular 1. Es básicamente es a nivel de cuando declarás el módulo inicial, cuando hacer el bootstrapping, ahí es donde inyectás esos módulos y después los utilizás en cada declaración, cada uno que quiera subir. Si quieres usar un componente de Angular 1 dentro de Angular 1, no pasa nada. Sí. Donde, de vuelta, cuando quieres hacer de lo más chiquito a lo más grande, ¿cuál sería el proceso? Es cada uno de los más chiquitos, convertirlo a Angular 2 y meterle este wrapper del ng downgrade. Entonces, ya lo tengo en Angular 2, pero lo tengo bajado a Angular 1. Y así empezamos ahora. Entonces, de repente vamos a tener toda la aplicación con el ng downgrade, que lo que vamos a tener que hacer es control F en toda la aplicación, limpiar el downgrade ese, sacar Angular 1, y vamos a tener la aplicación en Angular 2. Está pensado para que eso, para después reemplazar en toda la aplicación, reemplazamos, desaparece, y tenemos la aplicación en Angular 2 funcionando finalmente. ¿Se puede usar la misma metodología para migrar una aplicación Ionic 1, Ionic 2? Imagino que sí, la verdad no lo inventé, pero es Angular 1, la verdad. Nosotros lo hicimos de 1 a 3 y tuvimos que reescribir todo. Fue lo más sencillo. Es que de vuelta, es lo más sano. Realmente reescribir todo es lo más sano que este proceso. Este proceso pinta muy lindo, pero no es tan lindo. Una directiva así chiquita te lleva un buen rato y ya te digo que el tema de los el scope te mata. El entender cómo lo pensé con el cómo lo pienso ahora con esto y hago que todo el resto funcione. Entonces, muchas veces el reescribir todo es lo más sano. Y me imagino que habrán pensado llegar a reescribir todo en algún momento. Intenté, por eso te digo, tuve dos intentos de migración. Un intento de migración salteándome pasos porque dije, bueno, no necesito hacer todo, me salteo y voy agarrando a pedacitos y lo voy a porque quiero usar Angular 2 ya, no quiero esperar 5 meses, quiero usarlo ya. Empecé ese y nada, y empecé a reventar y es imposible. Y intenté el de reescribir y dije, bueno, ¿cuán difícil puede ser reescribir 6.000 en el archivo de TypeScript? Una pavada. Ahora no son reescribir, es dos Visual Studio Code en cada monitor y decís, vas arrastrando el código que te sirve y ya está. No es así tampoco. Te puedo asegurar que es el más sano, pero no es el más práctico de todos. Este dentro de todo es, bueno, está en el medio, es lo que tenemos, no tenemos alternativas. ¿Por otra consulta? Bueno, tenemos consulta. ¿Alguna pregunta en las redes sociales? Está bueno, después pongo la PPT, pongo todo en el Twitter. En Twitter, ¿Sí? Totaro, Bien, usted. por favor, finalice. ¿Finalizamos? Sí. Bueno, gracias por venir otra vez. Les voy a pedir un último favor antes de retirarse, antes de que soltemos a los perros. Recojan toda la basura que tengan, botellas, servilletas, lo que sea, y un par de tachos ubicados estratégicamente a la salida. Y bueno, no sé, gracias Andrés de nuevo, y a los chicos, y espero verlos. Gracias a la gente de Medalla por alojarnos, por toda la picada, por toda la buena onda, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por venir.